El 17 de mayo del 2017, Brasil conoció lo que sería hasta ahora el peor escándalo político de su historia. Superior a Lava Jato, superior a otros escándalos de corrupción del pasado, en este caso involucraba directamente al actual presidente de la República, Michel Temer. Un empresario, Joel Sei Batista, declararía ante la Procuraduría General de la República que le pagaba coimas al propio presidente Temer y a 1.829 políticos a cambio de beneficios para su empresa, su grupo empresarial JBS. José Batista Sobrino, JBS, crea en 1953 una carnicería en la ciudad de Anápolis, en el estado de Goiás, centro-oeste de Brasil. En 1970 cambió el nombre para lo que se conoce hoy como Friboi, de frigorífico, y boi, vacuno. En aquel momento los hijos no habían nacido. Joel Sei Batista nació en 1972 y cuando comenzaron a incorporarse a la compañía, tanto él como su hermano Wesley, comenzaron a aproximarse de los sectores más importantes del poder político brasilero. Para que tengan una idea, a partir del gobierno de Lula da Silva y de Dilma posteriormente, y secuentemente de Michel Temer, el grupo JBS consiguió, entre préstamos del BNDES, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Caja Económica, un banco público, y varios fondos de pensión de empresas privadas y públicas, 45.000 millones de reales, algo así como 15.000 millones de dólares, para hacer adquisiciones a lo largo del mundo. JBS opera en más de 150 países, tiene 230.000 empleados y factura el equivalente a 50.000 millones de dólares al año. Sería algo así como el 10% del Producto Bruto Interno argentino. La cantidad de empleados, 230.000, supera en más del doble a todos los empleados del sector financiero argentino, y esto nos muestra el tamaño de esta compañía. Cuando el empresario Joel Sei Batista se vio acorralado por la Policía Federal y el Ministerio Público por algunos delitos que había cometido, inmediatamente tomó todo lo que había guardado durante 10 años en coimas que había hecho al sector público y ofreció cambiar esa información por inmunidad jurídica y policial. El 7 de marzo de 2017, Joel Sei Batista llama a un interlocutor del presidente Michel Temer y solicita una reunión con el presidente. El problema para Temer es que esta reunión se hizo fuera de la agenda oficial, en su casa particular, a las 10 de la noche, y el empresario Joel Sei Batista ingresó por el garage de la casa del presidente Temer. Joel Sei Batista grabó toda la conversación. Se estima que fueron 50 minutos de charla, de los cuales 38 fueron entregados a la Procuraduría General de la República. No obstante, existe la duda sobre la edición de este audio. Los problemas para el presidente Michel Temer no está en si es editado o no, sino que el contenido del audio realmente existió. Joel Sei Batista le contó al presidente Temer que estaba comprando jueces, que había pagado coimas, y nada hizo el presidente para denunciarlo ante las autoridades competentes. Joel Sei Batista, como dijimos, dio coimas y pagó campañas de 1.829 políticos a lo largo de Brasil, de los cuales 177 consiguieron elegirse diputados federales y se encuentran en el día de hoy trabajando en el Congreso Nacional. El valor de estos 177 diputados es tan grande que ellos podrían proponer inclusive reformas constitucionales, porque si el grupo en total, 177, sobre 513 diputados que tiene la Cámara Baja, podría llegar a aprobar o no la reforma de la Constitución en determinados temas. Para situarse sobre la importancia de este número, 177 diputados, si sumamos los diputados del bloque del PSDB de Aécio Neves, del PMDB de Michel Temer y del PT de Lula da Silva, juntos, sumados los tres partidos, no llegan a 177 diputados. El problema está entonces en cómo termina esta novela brasilera que le dio un cimbronazo increíble al presidente Michel Temer justo en el momento
que la economía brasilera comenzaba a mejorar. La situación podría ser representada con el vuelo de un avión que comienza a despegar y que una vez que sale del suelo se le cortan los motores. Este es el momento exacto en que podríamos mostrar la economía brasilera despegando y justo en el momento más importante un cimbronazo político le genera dudas sobre el futuro económico brasilero. No quedan dudas que el futuro político del presidente Temer es fuera de la presidencia de Brasil. La duda sí es cómo se llegará a ese punto. Existe el camino del corto plazo y el camino del no tan corto plazo. En el corto plazo, la renuncia del presidente Michel Temer sería el camino más simple. Pero existen dos cuestionamientos sobre esa hipótesis. El primero, no hay manifestaciones públicas sociales de importancia que le coloquen una presión al presidente para que salga del cargo. Por otro lado, en la parte policial, la eventual renuncia de Michel Temer le haría perder los fueros privilegiados y a partir de ese momento el riesgo de ir preso sería enorme. Desde el punto de vista del no tan corto plazo, existen tres opciones para resolver esta cuestión. El primero sería el Tribunal Superior Electoral, que a partir del próximo 6 de junio comienza a deliberar sobre el futuro de la fórmula Dilma Rousseff y Michel Temer. Como Dilma Rousseff ya no está en el cargo, la solución sería específicamente para Temer. Hay muchísimas indicaciones que el Tribunal Superior Electoral va a trabajar para anular la fórmula presidencial y de esta forma Michel Temer debería volverse a su casa. El problema es que existen recursos que Temer podría hacer tanto en el Tribunal Superior Electoral como en el Supremo Tribunal Federal, en la Corte Suprema, y esto podría arrastrarse por algunos meses. La segunda opción sería pedido de juicio político, impeachment. Ya hay 14 pedidos para que se inicie el impeachment contra el presidente Michel Temer. El problema es que en este caso también debería consensuarse con la Cámara de Diputados para que se inicie el proceso formando una comisión especial y esto está en manos del actual presidente de diputados, Rodrigo Maia, un aliado de Michel Temer. El tercer camino sería un proceso penal que ya está en curso, autorizado por la Corte Suprema, para que la Procuraduría General de la República, a cargo del fiscal general Rodrigo Janot, inicie investigaciones penales por obstrucción a la justicia, por corrupción pasiva y por asociación ilícita. El problema en este caso, que para confirmar el proceso eventual de Michel Temer, penalmente hablando, y que sea de esta forma destituido por la Corte Suprema, debe tener la aprobación de 2/3 partes del Congreso, que hasta ahora le sigue siendo fiel al presidente Temer. Lo cierto es que la Constitución Federal determina que el camino sucesorio es a la vía indirecta. Son los diputados y senadores que, digamos, muy comprometidos están con la investigación Lavallato y también con la de JBS, deberán resolver quién es el próximo presidente de Brasil hasta las elecciones del 2018. Hay varios nombres en juego. El exministro de la Corte, Nelson Jobim, partidario y próximo del Partido de los Trabajadores y gran amigo de Lula da Silva. El expresidente Fernando Henrique Cardoso, que ya con más de 80 años manifestó que no tiene interés de volver al primer plano de la política nacional. Enrique Meireles, actual ministro de Economía, que le podría dar una tranquilidad al mercado por ser un avalista de la actual política económica, pero tiene en su contra que desde 2012 hasta el 2016 se desempeñó como presidente del grupo JBS. Hay otros nombres en danza que no vienen de la política, como por ejemplo el actual intendente de la ciudad de San Pablo, João Doria, pero le falta muchísimo caudal político como para poder tener a cargo manejar el Congreso Nacional. Y dentro del propio Congreso, dos nombres ganan fuerza. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que está siendo investigado por Lavallato y que tiene en su contra, además de esa instancia, la edad. Es una persona muy joven que no tiene cómo manejar a un Congreso de tantos caciques. Y por otro lado y último, el actual senador del PSDB, partido de Aécio Neves y Fernando Henrique Cardoso, es el senador Jereissati. Es un senador que tiene dificultades de salud y que ha manifestado su interés por ayudar a la República, pero tiene en su contra también que su estado de salud no lo ayuda.
Brasil tiene una final para esta novela aún de capítulos abiertos. Lo cierto es que nada será igual para Michel Temer y para los políticos brasileños después del 17 de mayo del 2017. La duda que resta es saber cuándo y cómo sigue el futuro político de Brasil en el medio de un lavallato que no para, con todos los candidatos posibles al 2018 de alguna manera sucios políticamente y que deja una incertidumbre no solamente para la política y la sociedad brasilera, sino también para aquellos que localmente e internacionalmente desean invertir en este país con un mercado tan grande. Si contamos para las elecciones del 2018, encontraremos un Lula probablemente con 3 o más sentencias en contra suyo. Un Aécio Neves que probablemente a esa época esté preso. Un Michel Temer que seguirá siendo por el mismo camino. Una Marina Silva que no consigue encontrar su lugar en la política brasilera y que no consigue conquistar la simpatía del electorado. Un Jair Bolsonaro, actual diputado, que sería una especie de Trump sin dinero, explosivo en sus declaraciones, pero que no consigue conquistar el voto sobre todo de la franja de gente sin recursos. En fin, Brasil sigue dándonos un montón de noticias, la mayoría de ellas en el sector judicial y policial, pero sigue siendo un atractivo para cualquiera que quiera desarrollar sus negocios en el gigante de América Latina. Vamos a esperar por noticias en los próximos días y ver si se confirma la salida de Michel Temer, siendo por la vía del corto plazo o por la del no tan corto plazo. Cada día que pasa es un día más para un presidente que trata de mostrar su garantía ante el proceso económico que ya estaba comenzando a mejorar, como dijimos. Pero, de alguna manera, toda esta incertidumbre claramente retira inversiones que son necesarias para reconquistar el rumbo y para que Brasil consiga, entre otros indicadores tan buenos que tiene en la economía, uno que le preocupa a la sociedad, el desempleo. Mi nombre es Gustavo Segré, soy socio director de Center Group y este es un informe Ahora Brasil para iProfesional y Center Group desde la ciudad de São Paulo, República Federativa de Brasil.